pensamiento que queremos compartir esta mañana con respecto a la palabra de Dios tiene como base estas cartas que el apóstol San Pablo escribió a una iglesia, la iglesia de Tesalónica en Grecia. Siempre es interesante ver algunos detalles del contexto histórico porque podemos comprender mejor qué es lo que este pasaje dice, qué quiso Dios decirles a esa iglesia en aquel tiempo y qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros a través de este ejemplo y de estas palabras hoy en día. Pedimos pues que sea el Señor el que dirija nuestros pensamientos a fin de que podamos asimilar la lección, la palabra de Dios para ti y para mí a través de esta predicación. Usted y yo sabemos que el apóstol San Pablo hizo viajes misioneros, varios. El libro de los Hechos nos habla en detalle de cada uno de estos viajes a diferentes lugares. En el segundo viaje misionero, Pablo, acompañado de Timoteo y Silas, dos colaboradores de él en este equipo misionero, pasaron de Asia cruzando el mar Egeo hacia Grecia. Era una nueva experiencia, hablar con gente de otra cultura, pero Dios estaba guiando al apóstol para que hiciera trabajo en esa parte, pues, del territorio. Usted y yo sabemos por el libro de los Hechos que Pablo y sus compañeros llegaron primero a Filipos, de allí pasaron a Tesalónica, luego a Berea, luego a Atenas y finalmente a Corinto. Fueron todos estos lugares en donde estos misioneros llegaron, predicaron la palabra, establecieron la iglesia. Pero usted y yo también, que conocemos la historia bíblica, sabemos que Pablo y sus compañeros de misión tuvieron problemas que resolver, particularmente la facción judía de la iglesia por aquel tiempo se resistía a aceptar que Jesucristo, el que predicaba Pablo, era el Mesías. Esto para los judíos parecía ser una ofensa y esto le causó grandes problemas. Llegaba a un lugar, hablaba con algunas personas, algunos aceptaban el evangelio de Jesús, pero también la oposición se levantaba y Pablo tenía que ir de ese lugar y buscar otro. Por eso es que dejó Filipos y pasó a Tesalónica. En Tesalónica estuvo 3 días de reposo, dice el libro de los Hechos. Quiero entender 3 semanas completas, pero no tardó en que tuvo que salir de allí porque una vez más la oposición hacía atentados contra su vida. Sin embargo, esto no hizo que Pablo dejara la misión. Por el contrario, Pablo sabía que Dios estaba con él y que aunque hubiera problemas, él había sido llamado y continuaba adelante. Es el caso de la iglesia de Tesalónica. Allí, repito, estuvo varias semanas compartiendo la palabra y el testimonio que se nos da en el libro de los Hechos es que se convirtieron judíos, pero más que judíos se convirtieron griegos y anota como un detalle en particular, y mujeres no pocas. Valía la pena predicar el evangelio a pesar de la oposición, a pesar de que rechazaban este mensaje de Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Estos son los detalles que están alrededor de lo que escribe Pablo en sus cartas a los tesalonicenses. Pablo salió de Tesalónica huyendo, pero dejó un grupo establecido. Y recuerden que en el tiempo de Pablo no había templos donde se congregaban, eran las casas.
Ahí estaban los cristianos compartiendo en adoración y teniendo comunión con Dios. Salió de Tesalónica, en su trayecto de Tesalónica, primero a Berea y después a Atenas, se acordó de los hermanos de Tesalónica. Seguramente pasaron varios meses y al acordarse de ellos, dijo, les voy a escribir una carta. Y ese es el contexto de la primera carta a los tesalonicenses. Y Pablo tiene un testimonio muy bonito que dar, que nos deja a nosotros un mensaje muy claro de lo que podemos y debemos hacer como iglesia. Vamos pues a parafrasear algunas de estas porciones de la carta que Pablo escribió a los hermanos en Tesalónica. Les dice, cuando me pongo a hacer oración, cuando nos ponemos a hacer oración, porque era Silas, Timoteo y él, lo hacemos ante todo dándole gracias a Dios, porque nos acordamos, hermanos de Tesalónica, nos acordamos de la obra de nuestra fe, nos acordamos del trabajo de vuestro amor y de la constancia que ustedes tienen en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ustedes han sido ejemplo a los que están en Macedonia como a los que están en Acaya. De manera, dice Pablo en esta carta a esta iglesia, que no nosotros que estuvimos allí con ustedes, no tenemos necesidad de decirles nada más, porque son una iglesia modelo, son una iglesia que es ejemplo para muchas personas. Aquí hay detalles interesantes que para traerlos a nosotros es importante comentar. 3 virtudes cristianas que toda iglesia que quiera prosperar debe tener presente en sus proyectos, en su vida. Y esas 3 son la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en la doctrina de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. 3 cosas que Pablo celebraba, porque allí en Tesalónica había cristianos firmes en su doctrina, que a pesar de la oposición, a pesar de otras doctrinas, permanecían fieles al Evangelio de Jesucristo. Anota también en este pasaje, ustedes han sido ejemplo a los que están en Macedonia y también a los que están en Acaya. Hagan de cuenta que si Dios nos estuviera hablando a nosotros hoy y diciéndonos, hermanos de Brownsville, le doy gracias a Dios por la obra de vuestra fe, por el trabajo de su amor y la constancia en la esperanza que tenemos de la segunda venida de Cristo. Si nos estuviera diciendo esto a nosotros, nos diría, y el ejemplo que nosotros damos o estamos dando o debemos de dar, lo conocen en Macedonia y en Acaya. ¿Cómo lo interpretaríamos nosotros? Macedonia y Acaya eran 2 condados. Es como si Pablo estuviera escribiendo y dijera, hermanos de Berville, gracias por su trabajo y por el trabajo que hacen en todo Cameron County y en todo Hidalgo County. Macedonia y Acaya eran 2 condados, al decir nuestro, y no solamente se detiene allí, sino dice, en todas partes conocen de su trabajo. Y diríamos nosotros que Pablo estuviera, o Dios nos estuviera diciendo el trabajo que hacen en el valle, como también a nivel de presbiterio, a nivel de asamblea general. Qué bonito es saber que en la iglesia tenemos personas que sirven aquí y han servido por muchos años, pero que también prestan servicio en el valle y en el presbiterio, y por qué no decirlo, la oportunidad está allí para servir a otros niveles. Esto es lo que yo sentí, lo que me apropié al escuchar esta palabra que
Pablo comparte y sus compañeros con la iglesia de los tesalonicenses. Gracias a Dios, decía Pablo, porque me acuerdo de ustedes cuando estoy haciendo oración y le digo, Señor, bendito seas por la obra de la fe de los hermanos en Tesalónica, por el trabajo de amor de los hermanos de Tesalónica y por su constancia en la esperanza gloriosa que tenemos con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. 3 palabras que debemos atesorar: fe, amor y esperanza. Y usted recordará que estas 3 palabras Pablo las usó también al terminar su carta a los Corintios. En el capítulo 13, ¿se acuerda? Donde habla del amor. Dice, después de describir el amor, dice Pablo, ahí están las 3 palabras: la fe, la esperanza y el amor. Pero la mayor de ellas es el amor. El mismo pensamiento, quizá teniendo en mente lo que había escrito a los tesalonicenses, porque la crítica textual de la Biblia nos dice que Primera de Tesalonicenses fue la primera carta que Pablo escribió de todas las que escribió a iglesias o a líderes de la iglesia primitiva. Fe. ¿Qué significa esto para ti? Cuando pienses en la palabra fe, piensa en tus creencias. Fe significa creer. Fe significa confiar. Y si nosotros como iglesia hemos recibido una misión para cumplir, hermanos, si no hay fe, no vamos a llegar a ninguna parte. Tenemos que creer en el proyecto de iglesia que tenemos, porque la fe es como una parte del motor de un carro, de un vehículo que va a impulsar hacia el movimiento. La fe, nuestra creencia, nuestra confianza en Dios es indispensable para, como los hermanos de Tesalónica lo hicieron, tú y yo también lo hagamos. Pero es aún mayor importante que tengamos amor, porque el amor es lo que produce el trabajo, el deseo de servir a otros con sus donaciones, con su presencia como parte de un ministerio. Tenemos esto en mente porque en los proyectos que hay para la iglesia hay varios ministerios que estamos tratando de impulsar desde el consistorio. Uno de ellos tiene que ver con lo comunitario. Y ahí está nuestra presencia en una escuela. Para mí ha sido muy motivante ver cómo en esta ocasión, en lugar de ir a pararnos a la plaza y estar ahí esperando que salgan los niños y los papás y vienen y recogen y pues en ocasiones no sabemos el fin, a dónde van a dar esos útiles escolares. En esta ocasión puso en la mente de la iglesia, en la mente del consistorio que está impulsando este trabajo, el que fueran 2 hermanos, y no fueron 2, fueron varios hermanos, de los varones, de las damas y del consistorio, hablaron con la directora, subdirectora, siguiendo todos los protocolos, y tuvimos este privilegio de persona a persona compartir el amor, el trabajo del amor. Es el amor el que nos hace participar y ser de bendición en un momento dado para la comunidad. Fe, creer en el proyecto, amor, movernos hacia cumplir el proyecto. ¿Por qué? Porque nos alienta en nuestra mente la esperanza gloriosa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque en la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Es la esperanza que yo tengo de un día mejor para mañana, lo que mueve el trabajo que por amor pueda hacer, confiando, creyendo que el que me envió va a fructificar
dicho trabajo. Esto tiene un mensaje para ti y para mí. En cualquier cosa que emprendas, aún en tu familia, en tu trabajo, tú tienes que creer en lo que estás haciendo, porque eso te va a motivar por amor a trabajar, a hacer algo concreto. Y hay muchas maneras de hacerlo, sin perder, por supuesto, en mente el galardón. Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que cuando hay fe, lo agradamos y Él premia, dice el pasaje a los Hebreos, lo que tú puedas hacer por tus hermanos, por tu prójimo en tu comunidad. Eso es lo que queremos celebrar, recordar, porque no estoy diciendo nada nuevo, sino celebrarlo y recordarlo porque Dios nos está dando la oportunidad. Y repito, son varios los ministerios, este se llama de justicia y comunidad. Y hemos adoptado oficialmente, y repito la palabra, adoptado a la iglesia Putney, particularmente al primer grado, a los niños de primer año, para seguir proveyendo, además de los útiles escolares, si algún hermano se quiere integrar a este proyecto, para ir a leer, quizá una vez por mes, un ratito. Es cuestión de analizar el esfuerzo conjunto y poder servirle a Dios más allá de lo que son nuestras cuatro paredes. Eso celebramos, eso predicamos, eso exhortamos en esta mañana en base al ejemplo que nos da la iglesia de Tesalónica. Gracias a Dios, porque nos da entendimiento para comprender y nos da un modelo de vida para seguir. Con fe, con amor y sin perder la esperanza, podemos ser bendición, como los de Tesalónica, en Macedonia, en Acaya y en todos lugares. Nosotros podemos ser bendición en las iglesias del valle, en las iglesias del presbiterio y aún a otros niveles podemos también prestar un servicio. Fe para creer, amor para trabajar y esperanza para perseverar, mientras Dios nos dé la oportunidad y nos dé vida para hacerlo. Tesalónica, un servicio ejemplar en la comunidad extendida. Quiera Dios que conforme se vayan escribiendo las páginas de la historia de esta iglesia, sigamos siendo una iglesia con visión comunitaria. Esto no es de hoy. Esta iglesia desde años, desde siempre, hasta donde yo conozco la historia de esta iglesia, ha servido en generaciones anteriores en diferentes maneras. Y nosotros estamos procurando hacer lo propio y quisiéramos que las generaciones nuevas no perdieran de vista esto. La misión de la iglesia no es solo adorar el domingo y olvidarnos. La misión de la iglesia, la real misión, empieza desde que salimos de aquí hasta que regresemos, si Dios nos da esa oportunidad, en donde estés, donde trabajes, donde convivas, a cualquier nivel. Mi hermano, cree, trabaja por amor, sin perder la esperanza. Lo estoy haciendo para agradar a Dios, porque Dios, yo sé que Dios tiene un premio, un galardón, por usar la palabra bíblica, que me va a compartir. Pero no todo era bonito en la iglesia de Tesalónica. Acuérdense que Pablo está escribiendo después de que salió de la ciudad, en su camino rumbo a Atenas, escribe esta primera carta y les da esta alabanza, este reconocimiento. Sin embargo, ya estando en Corinto, como un año después de haber estado en Tesalónica, Pablo escuchó por Timoteo y Silas que en Tesalónica estaban habiendo algunos problemas de doctrina.
Ya estaba en Corinto cuando le dijeron al apóstol, pues mira, con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hay diferencias de opinión en la congregación que nos están haciendo daño. Necesitamos hacer algo para corregir y permanecer firmes en la doctrina. Acuérdate, un año después de haber escrito la primera carta, cuando Pablo se entera de esto, se pone a escribir la segunda carta a los tesalonicenses. Por eso es que tú ves en tu Biblia que hay 2 cartas a esta iglesia. La segunda carta ahora cambia de tono. Y en esta segunda carta, Pablo lo que va a compartir es una exhortación a que tengan cuidado con la doctrina, particularmente con la doctrina de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque toda doctrina genera conducta. Conforme creemos, adoramos. Conforme creemos, misionamos. Entonces es bien importante que tu doctrina esté firme. Y estaba ya sucediendo estas cosas en Tesalónica y Pablo les escribe pues la segunda carta. Por eso es que tú lees en ella que dice, no permitan que los muevan fácilmente de su modo de pensar, ni se confundan con la palabra de otros en lo relacionado a que el Señor está cerca. Más bien, estén firmes en la doctrina que han aprendido. Yo lo escucho porque veo alrededor nuestro, en nuestros días, herejías, doctrinas falsas, doctrinas que no tienen fundamento bíblico y que en ocasiones confunden o nos confunden como cristianos y en ocasiones nos hacen desertar. Y eso estaba pasando en Tesalónica como pasa hoy, de manera que esta palabra que se les dijo a ellos es para ti y para mí también. Cuidemos la doctrina, permanezcamos firmes en la doctrina que hemos recibido y en este caso particularmente en la relacionada con cosas tan importantes como es la esperanza gloriosa de que Cristo va a venir por segunda vez. Tristemente, aún en algunos de nuestros seminarios ya no se enseña, repito, no se enseña la doctrina de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que yo recibo para mí? Y espero que ustedes lo reciban para ustedes, permanezcan firmes en la doctrina que ustedes han aprendido. La Biblia es y debe seguir siendo nuestra regla de fe y de conducta. Ahí está. Tú la lees, por años ha sido tu pan de vida, pero hay que saber interpretar el mensaje de la Escritura. Y aquí está el gran reto. Si no interpretamos sanamente lo que dice la Biblia, mis hermanos, nos va a llevar a conductas muy diferentes. Recuerdo, y disculpen que haga un comentario familiar, familiar, mi padre, pastor de esta iglesia y en años pasados, había terminado el seminario, estaba haciendo sus primeros trabajos y también lo recuerdo con mucho respeto y cariño, el hermano Gonzalo Miranda, que era pastor ya en ese tiempo, él falleció su primera esposa. Su primera esposa se llamaba Jael. El hermano Miranda escribe un telegrama a mi abuelo, Arquimedes, para comunicarle la noticia. Y le dice, siento comunicarte el fallecimiento de Jael. Ora por mí. El telegrafista
Cuando mandó el mensaje, escribió: siento comunicarte el fallecimiento de Joel. Cambió totalmente la noticia. De Jael a Joel, cuando le recibe mi abuelo, pues le hizo pasar tiempos muy difíciles hasta que se dio cuenta que era un error que había cometido el del telégrafo. Cuidado con la doctrina, cuidado con esta palabra o esta otra palabra cuando leas la Biblia. Por eso hay una materia que llevamos en los seminarios que se llama hermenéutica, el arte de interpretar la Biblia. Y debemos de pedirle a Dios que por su Espíritu nos dé discernimiento para que cuando tú y yo hablemos de doctrina, lo hagamos en base a la Escritura. En Tesalónica, la palabra que habían recibido de Pablo la habían celebrado, pero escucharon otras doctrinas de otras palabras y los empezaron a confundir y se hizo un gran problema. El problema, quizá dirás tú, bueno, es de creencias, es de doctrina. Cuidado, mi hermano, porque no es la doctrina, no es solo palabra. La doctrina genera conductas. Y aquí voy a mi tercer punto de esta meditación. Algunos de los tesalonicenses dijeron: es que el Señor Jesucristo está por venir, pero ya. Quizá hoy en la tarde. No, espérense, todo tiene su tiempo de acuerdo a Jesús, solo Dios sabe el día y la hora. No, es que ya está por venir. Empezaron a creer de esta manera y ¿saben lo que hicieron? Pues vamos a vender nuestras propiedades. Vamos a dejar de trabajar porque Cristo viene mañana. Y empezaron a deshacerse de sus pertenencias, dejaron de trabajar y al dejar de trabajar por una mala interpretación de doctrina, en este caso, los llevó a pleitos entre ellos. Dice Pablo literalmente en cuanto a esto: hermanos, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque hemos oído que algunos de ustedes se andan entremetiendo en lo ajeno. Wow. Así de directo y de como si me lo estuvieran diciendo a mí. Hemos oído que algunos se andan entremetiendo en lo ajeno. No los tengan por enemigos, sino amonéstenlos, como si fueran parte de su familia. Entonces aquí la herejía, la doctrina equivocada, no era nada más cuestión de la mente, es que la doctrina motivó conductas. Vende todo lo que tienes, deja de trabajar, y cuando dejas de trabajar, y lo digo con todo respeto, estemos retirados o no, continuamos en trabajo, pero aquí se está refiriendo a algo que anota y apunta con mucha claridad el apóstol. La ociosidad daña la vida doctrinal y fraternal. Como ya no tenían misión, como ya no tenían más que hacer, entonces se dedicaron a otra cosa y causó este conflicto en Tesalónica. Y el mismo Pablo que les dijo: bendigo a Dios por la obra de vuestra fe, bendigo a Dios por el amor que le ponen al trabajo, bendigo a Dios por la esperanza que tienen en Jesucristo, es el mismo que ahora les está diciendo: hey, cuiden mucho de la sana doctrina, que no los lleve a conductas que van a producir problemas mayores entre ustedes. Esto, mis hermanos, es el mensaje de las dos cartas de Pablo a los tesalonicenses. Y me gusta la forma como termina, porque tenemos un ministerio como iglesia, especialmente cuando se refiere a la doctrina, debemos de corregir, debemos de amonestar. Y el lenguaje de Pablo es: la tarea de la iglesia
es restaurar. No es condenar al que piense diferente o actúe diferente en base a ciertas doctrinas. No se trata de hacerlos a un lado, sino por amor a restaurarlos, para que su fe sea sana, para que su trabajo en amor sea productible y que su esperanza permanezca firme, porque un día Jesucristo vendrá por segunda vez. Y en aquella ocasión o en esa ocasión estemos, usando el lenguaje de Pablo, dormidos en el Señor, es decir, en descanso, o estemos vivos, que podamos levantar manos y decir: gracias, Padre, porque me escogiste para servirte. Gracias porque me diste esta fe que me impulsó para creer y confiar. Gracias porque me diste este amor para poder trabajar por los demás, por la comunidad. Y gracias por la esperanza que me mantiene vivo. Mis hermanos, cuando se pierde la esperanza, ahí acaba la vida. Mientras tú y yo tengamos esperanza, podemos hablar de mañana. Quien pierde la esperanza, pierde la vida. Aquí hay sabiduría de Dios para ti y para mí hoy. Que no quede esto como un conocimiento de lo que pasó hace 2000 años en Tesalónica. Que quede esto como un mensaje para los que vivimos hoy en Brownsville y que formamos parte de esta iglesia o de la iglesia, mi hermano, a donde tú acudas. Hermanos que nos vía Zoom, sin fe y sin amor y sin esperanza, no hay misión que cumplir. El llamado de Dios es que permanezcamos firmes en nuestras doctrinas y le sirvamos a Dios en todas las maneras que nos sea posible. Que la bendición de Dios sea con la iglesia hoy y siempre. Amén.